Mi nombre es Alejandro Pacheco y yo les voy a hablar acerca de los movimientos ondulatorios. Es un proceso en el cual existe la transferencia de energía sin que se transmita material. Esto es de un punto a otro. Existen dos tipos de ondas en los cuales podemos transmitir la energía, que son las mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas son aquellas que se inician a través de una vibración o una perturbación inicial. Requieren material. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros golpeamos la pared. No se transmite material, nada más se transmite la energía, que es el sonido, que es una onda. Otro de los ejemplos es la onda electromagnética. Estos no requieren material de por medio, ya que la energía es transmitida al vacío. Un ejemplo son las ondas caloríficas y las ondas de radio. Les voy a hablar acerca de las ondas longitudinales. Es cuando las partículas del medio ambiente vibran paralelamente hacia la propagación de la onda. Un ejemplo es cuando tenemos un resorte que pues va de arriba hacia abajo, que es paralelamente. Existe la expansión, que es cuando va hacia al final de la onda, y la compresión, que es cuando regresa. También les voy a hablar acerca de las ondas transversales. Una onda transversal es cuando las partículas del medio ambiental vibran perpendicularmente hacia la dirección de propagación de la onda. También un ejemplo muy claro es cuando nosotros tenemos un estanque en calma total y le arrojamos una piedrita y vemos claramente cómo la energía se esparce hacia todos los costados. El tren de ondas. El tren de ondas es una perturbación transportada de larga duración de arriba hacia abajo. Un ejemplo muy claro es el que les voy a mostrar a continuación. Una, dos. Supongamos que esta es la calma y nosotros tenemos una cuerda para saltar, por ejemplo, y nosotros la alteramos de arriba hacia abajo y va así hasta alcanzar la calma. Por último, les hablaré del frente de ondas. Se le denomina lugar geométrico en el que los puntos del medio son alcanzados en el mismo instante por una onda determinada. Les daré un ejemplo muy claro. En este ejemplo tenemos que hacer un poquito más la imaginación. Imaginemos que este es el profesor, que es donde inicia la onda, está explicando la clase. Esos son los que se sientan adelante y, por ejemplo, aquí empiezan los que se sientan adelante y aquí pues los de atrás, ¿no? No es lo mismo el que lo va a escuchar cuando sale la onda, que está más cerca, al que lo va a escuchar cuando finaliza la onda. Llega un punto en el que la onda pues va disminuyendo hasta donde se termina. Ondas superficiales. Estas se difunden en dos dimensiones, como las ondas producidas en una lámina metálica o en la superficie de un líquido. Es decir, los frentes de esta onda son circunferencias al foco o centro emisor, mayormente aumenta al alejarse. Muy claro de las ondas superficiales es cuando existe una superficie líquida en reposo y cae una piedra sobre ella. Ondas lineales. Se propagan en una sola dimensión o rayo, en cuerda o resorte, es decir, en una cuerda que se mueve de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el movimiento ondulatorio es propagado en una sola dimensión o rayo. Las ondas acústicas también son lineales. Cuando dos personas hablan, la voz de una persona no interfiere con la de la otra. Mi nombre es Cindy Carolina y les voy a hablar sobre los fenómenos acústicos. Para empezar, ¿qué es un fenómeno acústico? Es el estudio que se encarga de estudiar el sonido y lo que ellos provocan o los efectos que hacen a una persona. Reverberación. Este es producido cuando al momento de que un sonido es producido y este vuelve a repetirse por segunda ocasión y permanece en un local. Uno de los ejemplos es cuando nosotros decimos algo y vuelve a repetirse y a repetirse y a repetirse, pero cada vez va disminuyendo el sonido. Muchos lo pueden confundir con el eco, ya que es la repetición de un sonido, pero una de las diferencias es cuántas veces puede repetirse el sonido por milisegundos. Cualidades del sonido: intensidad, tono y timbre. Intensidad. Esta es la cualidad en la que podemos definir si el sonido es muy agudo o muy grave, es decir, muy fuerte o muy baja. Es la forma en que la escuchamos, pero esta puede diferenciar en el momento, tiempo y espacio. Tono.
Este depende de la frecuencia, es decir, entre más agudo o más alto es el volumen, o entre más grave o más bajo es el sonido de la voz. Efecto Doppler. Este sonido diferencia mucho entre el movimiento, el espacio y el lugar donde se encuentra el observador y el sonido. Uno de los ejemplos es cuando pasa una ambulancia y tú estás en un lugar, pero al momento de que la ambulancia pasa cerca de ti, tú lo escuchas muy fuerte, pero una persona que está lejos de tu lugar lo escucha demasiado bajo. Entonces al momento de que la ambulancia pasa por el lugar de la persona que estaba lejos de ti, ella lo escucha fuerte y tú ya no. Ondas sísmicas. Estas son generadas ya que el suelo sufre de grandes movimientos y separaciones en el suelo, y esta es constantemente. Una de las principales son por el hundimiento, la dislocación y la obturación del suelo. Estas son captadas gracias a que la sismograma puede captar gráficos y puede mostrarlos. Ultrasonido. El ultrasonido se origina por una fuente sonora que viaja o vibra a más de 20.000 ciclos. Es decir, que por lo tanto el oído humano no puede percibirlo, en cambio los perros sí pueden hacerlo. El ultrasonido ha ayudado al ser humano a que cuando una persona o una madre está embarazada, este puede ayudarnos a ver el feto, cuántos meses tienen y qué sexo es. Por otra parte, las ballenas y los delfines se comunican mediante el ultrasonido. Mi nombre es Pamela y les voy a hablar sobre... Mi nombre es Michelle Tamayo y yo les voy a explicar cuáles son las características de las ondas. Características de las ondas. Aquí tenemos una onda y que además de ello tenemos una línea, que esta es la línea de equilibrio. La parte más alta de la onda se le llama cresta y la parte más baja se le llama valle. La distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle se le conoce como longitud de onda. Esta longitud de onda se le simboliza con la letra griega lambda, y también se le podría decir que la distancia entre este punto y hasta otro punto, porque es cuando la onda realiza un ciclo o oscilación completa. También podemos apreciar la amplitud de la onda, que esta es la distancia máxima altura de una cresta o la máxima profundidad de un valle, que se representa con la letra A mayúscula en relación con la línea que representa la línea de equilibrio. Por otro lado, tenemos la frecuencia, que es el número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo completo de una onda. Se mide comúnmente en ciclos sobre segundos, y esto es una unidad de medida llamada Hertz. Y esto es la unidad de medida Hertz, que se representa con la letra minúscula F. Después tenemos el periodo, que este se simboliza con la letra T mayúscula, y este tiene relación con la frecuencia porque es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. Como puedes darte cuenta, el periodo es igual o lo inverso de la frecuencia, y la frecuencia es lo inverso del periodo. Después tenemos la elongación, que es el desplazamiento entre la posición de equilibrio y la posición de un instante determinado. Esto quiere decir que es la distancia que existe entre cualquier punto de la onda, entre su punto de equilibrio y su posición actual. Por último, tenemos el nodo, que es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio, o más bien es el punto en el que se encuentra en reposo o las que vibran con menos amplitud. Reflexión de ondas. Esta se refiere a cuando la onda se encuentra un obstáculo y este choca, lo que le evita propagarse y cambia de sentido sin modificar sus demás características como densidad, etc. Si la reflexión se produce sobre una superficie rigurosa, la onda se refleja en todas direcciones y esto se llama difusión.
En la reflexión hay tres elementos muy importantes, que es el rayo incidente, línea importantes, que es el rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo reflejado. Hay un ejemplo muy claro de la reflexión de ondas que puede ser cuando alguien tira un resorte y este choca con algo y se dispara a otra dirección. O bien cuando nosotros tiramos una pelota al piso y esta se dispara a otro lado, puede ser un gran ejemplo para la reflexión de ondas.